fueron encontradas al borde de la finca de la familia Harrow, sus frágiles cuerpos acurrucados juntos como si se aferraran a un último secreto. Las dos hermanas, Abigail y Eliza, habían estado desaparecidas durante semanas, pero cuando el grupo de búsqueda tropezó con ellas cerca del viejo y podrido pozo, no estaban muertas, al menos, no de la manera que todos habían temido. Su piel era pálida como la de un fantasma. Su cabello enmarañado y sus ojos tenían un brillo hueco que hacía que el más fuerte de los hombres retrocediera un paso. No era exactamente locura, sino algo más antiguo, algo inexplicable. El reverendo Márquez, que había insistido en liderar la búsqueda, murmuró una sola palabra en voz baja, mientras se persignaba, antinatural, el pueblo de Ash Grove, pequeño y devoto. No tenía lugar para misterios. Los niños desaparecían y eran encontrados o enterrados. No había términos medios. Pero las hermanas Harrow regresaron como una plegaria sin respuesta, silenciosas y vigilantes. Abigail, la mayor con 17 años, agarraba la mano de Eliza y se negaba a hablar. Ni un solo sonido salió de sus labios, ni siquiera cuando su padre, Samuel Harrow, lloró abiertamente en el embarrado camino a casa. Los ojos de la chica parecían seguir algo más allá del horizonte, como si todavía estuviera atrapada en un lugar que nadie más podía ver. Al segundo día, los susurros comenzaron a extenderse por Ash Grove. La gente hablaba de brujería y maldiciones. Algunos afirmaban que las hermanas habían sido atraídas al bosque por algo antinatural, mientras que otros juraban que habían ido por su propia voluntad, como si respondieran a algún oscuro llamado. La vieja señora Whittaker, que vivía junto al cementerio, juró que las había visto caminando descalzas cerca del camposanto una semana después de su desaparición. No estaban vivas. Siseaba a cualquiera que quisiera escuchar. No vivas, como nosotros. El doctor Elias Crawford, un hombre de ciencia y precisión, fue convocado para examinarlas. Encontró sus pulsos débiles pero constantes, su respiración superficial y sus pupilas dilatadas como si hubieran estado mirando al sol. Muestran signos de inanición prolongada, declaró. Pero sin heridas, sin trauma. Lo que sea que soportaron no fue de este mundo o es algo que la ciencia aún no comprende. Su informe no hizo nada para calmar al pueblo. Si acaso, empeoró el miedo. Por la noche, las hermanas se sentaban junto a la ventana de la desgastada granja de su familia, mirando el bosque donde habían desaparecido. No dormían. Tampoco comían mucho, solo sorbos de agua y unas pocas migas de pan cuando se les insistía. Eliza, de solo 12 años, a veces tarareaba una melodía baja y extraña, una que nadie reconocía, cuando se le preguntaba al respecto. Los ojos de Abigail se llenaban de lágrimas, pero no hablaba. Ni siquiera las súplicas de su madre podían romper el silencio. Al final de la semana, Samuel Harrow fue a pedir ayuda al reverendo Márquez. Temo que trajeron algo de vuelta, susurró, con la voz temblorosa. Desde su regreso, los animales evitan el granero, las linternas parpadean por la noche y Eliza, Dios me ayude, Eliza habla en sueños con una voz que no es la suya. Márquez, con el rostro sombrío y cauteloso, accedió a bendecir la casa. Pero cuando entró, el aire se volvió tan frío que su aliento se convirtió en vaho. Apenas se quedó 10 minutos antes de irse. Pálido y tembloroso, murmurando oraciones. En voz baja, había un detalle más que nadie en el pueblo podía explicar, y que Samuel Harrow intentaba desesperadamente mantener en secreto. Las hermanas habían sido encontradas sosteniendo un pequeño bulto envuelto en tela rasgada, algo que se negaron a soltar hasta que casi las arrastraron a casa. Dentro había una tosca muñeca de barro, con el rostro tallado en madera y ojos hechos de piedras pulidas. Nadie la había visto antes, y cuando Samuel intentó quemarla, el fuego siseó y se apagó como si manos invisibles lo hubieran sofocado. El miedo del pueblo comenzó a convertirse en ira. Algunos exigían que las niñas fueran llevadas a la iglesia y purificadas. Otros susurraban sobre enviarlas lejos, por temor a que maldijeran a toda la aldea. El doctor Crawford, escéptico, pero curioso, ofreció otra solución. Déjenme estudiarlas, dijo. He visto dolencias de la mente y el espíritu, pero nada como esto. Hay algo en su sangre, en su propio ser, que la ciencia debe entender. Samuel se negó al principio. Pero a medida que pasaban los días y la condición de las hermanas se volvía más extraña, a Abigail mirando fijamente a la nada durante horas. Eliza, hablando ese espeluznante y melódico lenguaje en sus sueños, comenzó a dudar de su propia resolución. Una noche, después de escuchar pasos en el ático, cuando no había nadie allí, Samuel tomó su decisión, escribió una carta al doctor Crawford, lléveselas,
Pero prométame que descubrirá qué son, y no solo qué les pasó. A la mañana siguiente, un carruaje llegó a la granja de los Harrow. Abigail se aferró a su hermana, con los ojos abiertos con un miedo más profundo que la propia muerte. Eliza, sin embargo, parecía casi dispuesta, como si algo la llamara a ir. Cuando los hombres del doctor intentaron separarlas, las hermanas gritaron al unísono. Un sonido tan agudo y penetrante que hizo que los caballos se encabritaran y los hombres se taparan los oídos. Por un momento, incluso el doctor vaciló. Debemos tener cuidado, dijo con la voz tensa. No son chicas ordinarias. Esa noche, mientras las ruedas del carruaje rodaban hacia la finca del doctor en el extremo más alejado de Ash Grove, una tormenta se formó sobre las colinas. Los relámpagos partían el cielo, iluminando los pálidos rostros de las hermanas presionados contra la ventana. Por un instante fugaz, Samuel Harrow creyó ver algo moverse en las sombras de los árboles. Una figura, alta y delgada, observándolos. Partir y fue entonces cuando comenzó el verdadero terror. La tormenta se había vuelto violenta para cuando el carruaje llegó a la extensa finca del Dr. Crawford. Un edificio de ladrillo gris que parecía inclinarse hacia la noche como si escuchara al viento. El lugar era tanto un hogar como un laboratorio improvisado, un testimonio de la obsesión de Crawford por comprender los límites de la vida y la muerte. Las hermanas fueron conducidas adentro, con el cabello mojado pegado a sus pálidos rostros, y la mano temblorosa de Abigail nunca soltó la de Eliza. La casa olía débilmente a hierbas, productos químicos y libros viejos. Una única linterna parpadeaba en el vestíbulo, proyectando sombras largas e inquietantes en las paredes. El Dr. Crawford despidió a sus hombres y se arrodilló ante las niñas. «Están a salvo aquí», dijo en voz baja, aunque sus ojos delataban su inquietud. La mirada de Abigail se fijó en él, sin parpadear. Eliza, que seguía tarareando esa melodía extraña y de otro mundo, inclinó la cabeza como si reconociera algo en el doctor que otros no podían. La esposa de Crawford, una mujer tranquila llamada Margaret, se mantenía a distancia, retorciéndose las manos nerviosamente. Le susurró a su esposo cuando las niñas estaban fuera del alcance del oído. «Ya no parecen humanas». A Abigail y Eliza se les dieron habitaciones separadas, pero se negaron a permanecer separadas. Cuando los sirvientes de Crawford intentaron separarlas para pasar la noche, las hermanas volvieron a gritar ese mismo sonido terrible y que rompía cristales que lava la sangre de todos. Crawford cedió y les permitió compartir una sola habitación. Adentro, se acurrucaron juntas en una cama pequeña, susurrando en un idioma que no era inglés, sus voces subiendo y bajando en patrones suaves y espeluznantes. Margaret, asomándose desde la puerta, juró que escuchó otras voces respondiendo, voces que no estaban en la habitación. El doctor comenzó sus exámenes a la mañana siguiente. Estudió primero sus ojos, notando que sus pupilas permanecían dilatadas, incluso con luz brillante. Revisó sus pulsos, su piel, sus reflejos. Todo apuntaba a una desnutrición severa. Pero su fuerza parecía extrañamente preservada. El agarre de Abigail en su muñeca era firme, más fuerte de lo que debería ser capaz una chica de 17 años hambrienta. «Es como si hubieran sido tocadas por algo más allá de este mundo», murmuró, escribiendo notas con mano temblorosa. Cuando les preguntó qué había pasado en el bosque, lo miraron con una intensidad inquietante. Los labios de Abigail se separaron como para hablar, pero no salió ningún sonido, y Eliza, en cambio, comenzó a dibujar extraños símbolos en el polvo del suelo de madera. Parecían círculos toscos conectados por líneas irregulares, formas que parecían casi matemáticas pero incorrectas, de alguna manera distorsionadas. Margaret, observando desde la puerta, sintió un dolor agudo detrás de los ojos cuando intentó mirar los dibujos por mucho tiempo, como si no estuvieran destinados a ser vistos por ojos humanos. Al anochecer, la casa misma parecía reaccionar a su presencia. Las puertas se abrían con un crujido sin que nadie las tocara. La chimenea rugía a la vida por sí sola y luego se apagaba con la misma brusquedad. Margaret insistió en que trasladaran a las niñas a una casa de huéspedes en la propiedad, pero Crawford se negó. «Estamos a punto de comprender algo extraordinario», dijo, aunque a su voz le faltaba convicción. Pasó la noche en su estudio, revisando viejos textos y revistas médicas, buscando cualquier mención de casos como este.
A medianoche, lo escuchó por primera vez. El canto no provenía de la habitación de las hermanas, sino de las paredes, del techo, de los mismos huesos de la casa. Era suave como una canción de cuna, pero con tonos que se sentían inhumanos. Crawford tomó una linterna y se deslizó por el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando abrió la puerta de las niñas, estaban sentadas, completamente despiertas. Los labios de Eliza se movían al ritmo de la canción, pero no salía ningún sonido de su boca. Los ojos de Abigail brillaban con lágrimas. Cuando finalmente habló, su voz era ronca y temblorosa. «Nos quiere de vuelta». Esas 4 palabras fueron suficientes para congelar a Crawford en su lugar. «¿Qué las quiere de vuelta?», preguntó. Pero Abigail solo negó con la cabeza violentamente, abrazando a su hermana como para evitar que se desvaneciera. Crawford no la presionó más, pero no podía deshacerse de la sensación de que ahora estaba atrapado en algo mucho más grande que él. Al día siguiente, invitó al reverendo Márquez a visitarlo. Si la ciencia no podía explicar esto, tal vez la fe podría. Pero en el momento en que Márquez entró en la habitación donde estaban sentadas las hermanas, Eliza comenzó a convulsionar, su cuerpo se arqueó de forma antinatural. Sus ojos se pusieron en blanco mientras gritaba en un idioma que ninguno de ellos reconocía. El reverendo intentó rezar, pero su voz se quebró y el crucifijo en su mano se calentó como si lo hubiera tocado el fuego. Se fue en un estado de pánico cercano, declarando que el diablo camina con ellas. Crawford estaba conmocionado, pero no dispuesto a admitir la derrota. Comenzó una serie de pruebas, examinó su sangre, su cabello, incluso la tierra incrustada bajo sus uñas. Una noche, mientras estudiaba una muestra de sangre de Eliza bajo una lupa, vio algo que desafiaba la razón. Las células parecían vivas de una manera que no deberían, moviéndose no al azar, sino como si respondieran a su presencia. Cuando parpadeó, volvieron a la normalidad. Pero sus manos temblaron durante el resto de la noche. Mientras tanto, los extraños sucesos se intensificaron en la finca. Los sirvientes informaron haber escuchado risas en habitaciones vacías. Margaret se despertó y descubrió que su anillo de bodas había desaparecido, solo para encontrarlo más tarde colocado pulcramente a los pies de la cama de las hermanas. Incluso los animales, caballos, perros, pájaros, mantenían la distancia, evitando la casa como si sintieran un depredador invisible. Una tarde, justo cuando el sol se ponía en el horizonte, Abigail se acercó a Crawford por primera vez, sin que se le pidiera. Su rostro estaba pálido pero resuelto. «No deberíamos haber vuelto», susurró. «Nos dijeron que nos quedáramos. Dijeron que si nos íbamos, nos seguirían». Su voz se quebró en la última palabra, y las lágrimas corrían por su rostro. Crawford se arrodilló a su lado, desesperado por respuestas. «¿Quién te dijo eso?», preguntó. La respuesta de Abigail le heló la sangre. «Los que están debajo de los árboles». El doctor no durmió esa noche. Se sentó en su estudio, mirando los extraños símbolos que Eliza había dibujado antes. Algo en ellos le inquietaba, un patrón que se sentía casi como un mapa. Afuera, la tormenta regresó, más fuerte que antes. Los relámpagos iluminaban las largas sombras de la casa. Crawford creyó ver algo de pie entre los árboles, observándolo desde la oscuridad, y entonces, justo antes del amanecer, Eliza desapareció. La casa se despertó con gritos. La voz desgarradora de Abigail resonó por los pasillos como el lamento de un animal herido. Cuando el Dr. Crawford irrumpió en la habitación de las hermanas, la encontró sola, sus pálidas manos arañando la cama vacía donde había estado Eliza. La manta estaba retorcida, como si algo hubiera arrastrado a la niña de su sueño. El cabello de Abigail estaba enredado, sus ojos abiertos de par en par por el terror. Agarró el abrigo de Crawford con manos temblorosas y gritó la primera frase completa que le había oído decir: «Vinieron por ella». Crawford exigió respuestas, pero Abigail solo repetía: «Los árboles, los árboles». Margaret, sacudida de su propio sueño inquieto, corrió a la habitación, susurrando oraciones en voz baja. Una ventana estaba abierta de par en par, las cortinas azotadas por el viento de la mañana. Debajo del alféizar, unas huellas lodosas conducían al patio, pequeñas huellas descalzas, demasiado pequeñas para ser de nadie más que Eliza. Sin embargo, había algo extraño en ellas. Las huellas no estaban hechas por las plantas limpias de un niño, estaban manchadas con un extraño residuo oscuro, como si Eliza hubiera pisado alquitrán o ceniza. Crawford ordenó a sus sirvientes que registraran los terrenos. Peinaron el bosque hasta que sus linternas se atenuaron, pero la niña no aparecía por ninguna parte. Las huellas conducían más adentro del bosque,
hacia la misma arboleda maldita donde las hermanas habían desaparecido por primera vez hacía semanas. Los hombres se negaron a ir más lejos una vez que llegaron al límite de los árboles. «Hay algo ahí dentro», murmuró uno. «No es natural». Crawford quería seguir adelante, pero el miedo lo detuvo. Había pasado su vida persiguiendo la racionalidad, pero el bosque que tenía delante parecía no prometer nada más que locura. Abigail se negó a comer o beber. Se sentó en el suelo junto a la ventana abierta, mirando el bosque. Al anochecer, susurró: «Me está llamando». Crawford preguntó quién, pero ella no respondió. En cambio, trazó más de esos extraños y dentados símbolos en el suelo, sus dedos moviéndose con precisión mecánica. Las marcas formaban un patrón que inquietaba a Crawford. Parecía una espiral, curvándose hacia adentro como si atrajera algo hacia su centro. Esa noche, Crawford se sentó junto al fuego en su estudio, con la mente desmoronándose. Había leído sobre extraños cultos del bosque, antiguos ritos paganos susurrados en Europa y llevados al Nuevo Mundo por los colonos. ¿Podría ser esto algún remanente de ese oscuro folclore? La tierra de los Jero había pertenecido una vez a una antigua familia, los Wendell, que desaparecieron sin explicación décadas atrás. Algunos lugareños todavía hablaban de su arboleda maldita. Un trozo de tierra donde los pájaros no cantaban y donde las sombras parecían persistir incluso al mediodía. La misma arboleda donde Abigail y Eliza habían desaparecido. Margaret, pálida e insomne, le rogó a su esposo que devolviera a Abigail a su familia y abandonara esta investigación. «Estamos entrometiéndonos en cosas que no entendemos», advirtió. «Si Eliza se ha ido, no podemos traerla de vuelta. Pero lo que sea que se la llevó podría venir por nosotros después». Crawford la ignoró, aunque sus palabras dejaron una marca en su corazón. Después de la medianoche, escuchó algo afuera, un canto débil. La misma canción de cuna sobrenatural que había oído antes. Tomó una linterna y salió al porche. La canción venía del bosque, suave pero deliberada, como una voz que lo incitaba a avanzar. Los árboles se mecían de forma antinatural, aunque no había viento. Entonces lo vio, solo por un momento, la figura de Eliza de pie al borde de la arboleda, su vestido blanco brillando débilmente en la oscuridad. «Eliza», gritó, pero ella no se movió. En cambio, inclinó la cabeza y Crawford podría haber jurado que sus ojos brillaban como piedras mojadas, reflejando la luz de la luna. Abigail apareció detrás de él, descalza y temblando. «No vayas», susurró. «No es ella». Crawford se giró, sorprendido por la certeza en su voz. «¿Qué quieres decir con que no es ella?», preguntó. Los labios de Abigail temblaron. «Toman lo que quieren y envían algo de vuelta. Esa no es mi hermana. Es de ellos». La figura en el bosque se desvaneció tan rápido como había aparecido, tragada por la oscuridad. Crawford, temblando, regresó a la casa con Abigail. No durmió. En cambio, escribió todo, cada símbolo, cada palabra, cada suceso extraño. Desde el regreso de las niñas, sus notas se volvieron frenéticas, página tras página de teorías medio locas. No es una enfermedad. No es una posesión. Algo entre mundos. Un portal. Por la mañana, los grupos de búsqueda se habían rendido. Nadie en Ash Grove estaba dispuesto a entrar de nuevo en la arboleda. Algunos decían que Eliza estaba muerta. Otros susurraban que había sido reclamada. Cuando Crawford fue al pueblo a por provisiones, fue recibido con miradas de sospecha. Un grupo de hombres lo detuvo cerca del mercado. «Deberías quemar esa casa», dijo uno fríamente. «A esas niñas con ella. No traen más que oscuridad». Crawford, generalmente tranquilo, les espetó. «Se llaman a sí mismos hombres temerosos de Dios, pero prefieren matar a una niña que enfrentar la verdad de lo que camina entre nosotros». Los hombres no respondieron, pero la mirada en sus ojos le dijo que habían tomado una decisión. Si Abigail permanecía en esa casa mucho más tiempo, podría no sobrevivir a la ira del pueblo. Esa noche, Abigail se inquietó. Se negó a quedarse en su habitación y en su lugar se sentó en el suelo junto al hogar de la cocina, aferrando la tosca muñeca de barro con la que habían sido encontradas. Se mecía de un lado a otro, susurrando en esa misma lengua extraña. Margaret, asustada, exigió que se quemara la muñeca. «Está maldita», gritó. Crawford, aunque escéptico, estuvo de acuerdo. Sacó la muñeca, la colocó en el fuego y esperó a que se quemara. Pero al igual que antes, las llamas hicieron y murieron, como si manos invisibles las hubieran sofocado. Crawford, conmocionado, enterró la muñeca profundamente en la tierra. En algún momento después de la medianoche, Crawford se despertó y encontró la muñeca sentada en su escritorio de estudio. La tierra de su entierro todavía se adhería a su tosco rostro de madera. La miró con horror.
su mente racional desmoronándose, bajo el peso de lo que veía. Entonces, desde algún lugar de la casa, la voz de Abigail gritó, «¿Está aquí?». Crawford subió corriendo las escaleras, con la linterna balanceándose salvajemente. Solo para encontrar la habitación de Abigail, vacía. Su ventana estaba abierta. Las huellas lodosas habían regresado, conduciendo una vez más hacia la arboleda. Esta vez, Crawford no vaciló. Agarró su abrigo, su linterna y su revólver. «Margaret», dijo, con la voz baja pero firme, «cierra todas las puertas. Si no regreso al amanecer, vete de este lugar». Siguió las huellas en la noche, su linterna apenas cortando la sofocante oscuridad del bosque. Cuanto más avanzaba, más silencioso se volvía el mundo, sin viento, sin insectos, ni siquiera el lejano croar de las ranas. Era como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración. Cuando llegó a la arboleda, la tierra se sentía extraña bajo sus pies, suave, casi como si respirara. En el claro había dos figuras. Una era Eliza, o al menos lo que parecía ser ella. La otra era algo alto, delgado y sombrío, con el rostro oculto, pero con una presencia inconfundiblemente viva. Eliza se giró hacia él, con los ojos huecos y brillando débilmente, y sonrió. «Doctor», susurró, su voz siendo la suya y no la suya. «Te hemos estado esperando, por un momento». A Crawford se le detuvo la respiración. La linterna en su mano parpadeó violentamente como si el aire mismo, alrededor de la arboleda, rechazara su luz. Eliza permaneció inmóvil, su pálido rostro estirado en esa extraña y hueca sonrisa. Pero no era la sonrisa de una niña. Era demasiado sabia, demasiado cruel. Detrás de ella, la figura alta y sombría parecía fundirse en la oscuridad como si los propios árboles estuvieran vivos y formaran su silueta. Su cabeza se inclinó ligeramente, estudiándolo con una inteligencia que le erizó cada vello. «Del cuerpo Eliza», dijo Crawford en voz baja, forzando la calma en su voz aunque su corazón latía como un tambor. «Ven conmigo. Soy yo, el Dr. Crawford. Estás a salvo ahora». La niña no se movió. En cambio, inclinó la cabeza de la misma manera inquietante que la figura detrás de ella. Su voz salió suave, superpuesta y equivocada. «¿A salvo? Nunca estuvimos a salvo. No puedes apartarla de nosotros». «¿Apartarla?», preguntó Crawford, mirando a su alrededor. Su agarre en el revólver a su lado se hizo más fuerte. «Abigail», respondió la voz. Aunque los labios de Eliza apenas se movieron, ella abrió la puerta. Nos dejó entrar. «Y ahora, no nos iremos». La figura dio un paso adelante y Crawford vislumbró algo, manos largas y huesudas, articulaciones que se doblaban en la dirección equivocada y ojos como pozos ennegrecidos. Un hedor a tierra húmeda y podredumbre llenó la arboleda, casi asfixiándolo. Levantó el revólver instintivamente, pero la forma de la sombra vaciló como el humo. Su mano temblaba. Esto no era algo que pudiera matarse con balas. «Aléjate», ladró, con la voz quebrada. «Me llevaré a la niña y quemaré este lugar maldito hasta los cimientos si es necesario». La sombra se detuvo. Entonces Eliza comenzó a reír, una risa aguda, cortante y rota, como cristales rompiéndose. El sonido hizo que las rodillas de Crawford se debilitaran. No era la risa de una niña, sino algo antiguo y burlón. De repente, detrás de él, resonó un grito débil, la voz de Abigail. «Doctor». Se giró, su linterna cortando a través de los árboles. Y allí estaba ella, descalza y temblando, de pie justo al borde del claro. Sus ojos estaban muy abiertos, suplicantes. «No es ella. No la toques», gritó. La sombra se abalanzó. Crawford disparó. El estampido del arma explotando en el silencio. La figura se colapsó en una niebla, arremolinándose hacia arriba como humo, disipándose en el viento. El cuerpo de Eliza se desplomó en el suelo, inerte, por un momento. Crawford pensó que estaba muerta, pero luego se movió, jadeando como si despertara de una pesadilla. Abigail corrió hacia ella, abrazando a su hermana. «No dejes que se la lleven otra vez», lloró, con la voz en carne viva. «No podemos volver allí. No podemos». Crawford se arrodilló a su lado, con las manos temblorosas. «¿Volver a dónde? ¿Qué es este lugar?», exigió. Pero Abigail solo negó con la cabeza violentamente, sus labios temblaban. «Las raíces», susurró. «Las raíces de abajo. No han terminado con nosotras». Un viento frío sopló a través de la arboleda, apagando la linterna de Crawford. La oscuridad los tragó por completo. Por un terrible latido, sintió que algo le rozaba la espalda, una mano o el recuerdo de una. Luego volvió el silencio, reunió a ambas hermanas en sus brazos y, medio llevándolas, medio arrastrándolas,
Las llevó de vuelta hacia la finca. Para cuando regresaron, la primera luz del amanecer rompía. Margaret corrió a su encuentro, lágrimas de alivio surcando su rostro. «Dios mío», susurró cuando vio la forma pálida y temblorosa de Eliza. «¿Qué pasó?» Crawford no respondió. No sabía cómo explicarlo. Su mente era una tormenta de imágenes, los ojos huecos de la sombra, la risa. Las palabras, las raíces de abajo. Esa noche, cuando las niñas finalmente cayeron en un sueño inquieto, Crawford se encerró en su estudio. Extendió cada trozo de papel, cada nota, cada dibujo que las hermanas habían hecho. Trazó los patrones en espiral una y otra vez, tratando de descifrarlos. Un símbolo, una forma de Y torcida con líneas curvas, aparecía repetidamente. Casi se parecía a un árbol. O a raíces extendiéndose bajo tierra a medida que pasaban. Las horas comenzó a armar una teoría, una tan loca como aterradora. La arboleda no era solo tierra maldita, era un umbral, una frontera entre este mundo y algo más. Las hermanas no simplemente habían vagado por el bosque y se habían perdido, habían sido llevadas. Atraídas a algo debajo de los árboles, algo, vivo y en espera. Margaret entró silenciosamente en el estudio, con el rostro pálido y demacrado. «Tienes que enviarlas lejos», dijo en voz baja. «Esta casa ya no es segura. Desde que llegaron. Siento que nos observa». Oigo susurros por la noche. Crawford la miró, el agotamiento y el miedo grabados en sus facciones. Si las envió lejos, morirán. O peor, volverán a ese lugar. Los labios de Margaret temblaron. «Y las mantienes aquí, todos podríamos morir». Esa noche, mientras la casa dormía, Crawford se despertó con el sonido de rasguños, suaves y deliberados. En las paredes. Lo siguió hasta la habitación de las hermanas, donde Abigail estaba despierta. Sus ojos brillando débilmente en la oscuridad. Estaba tallando algo en el suelo de madera con un trozo de vidrio roto. Cuando Crawford se agachó para ver lo que estaba tallando, se le heló la sangre. No era un patrón al azar, era una puerta. Una puerta con raíces retorciéndose a su alrededor y más allá, figuras altas, delgadas, esperando. «Vendrán pronto», susurró Abigail. Su voz plana y extraña. «Vendrán por todos nosotros». Crawford se quedó mirando. El grabado en el suelo, las toscas líneas cortando la madera como cicatrices. Era inconfundible, una puerta enmarcada por raíces retorcidas. Con formas que se asemejaban a figuras altas y sin rostro, esperando al otro lado. La mano de Abigail tembló al soltar el trozo de vidrio que había estado usando, su respiración, entrecortada. Lo miró con ojos grandes y huecos. «Usted no entiende», susurró. «Nunca nos dejaron ir de verdad». Las palabras helaron la espina dorsal de Crawford. Se agachó, agarrando sus hombros. «¿Quiénes son? ¿Qué son? ¿Qué son?» La mirada de Abigail se desvió hacia la ventana, donde el bosque se cernía bajo la pálida luz de la luna. «Viven abajo», dijo. «Debajo de los árboles. Debajo de las raíces». Las oímos cantar en la oscuridad. Dijeron que si nos quedábamos, nos volveríamos como ellas. Pero saqué a Eliza. No saqué a las dos, y ahora la quieren a ella. Su voz se quebró con las últimas palabras. Como si decirlas en voz alta lo empeorara todo, Crawford se giró hacia Eliza, que estaba sentada en la cama, abrazando sus rodillas. Meciéndose ligeramente. Volví a tararear esa misma melodía antinatural, suave y rota, como si viniera de algún lugar profundo de su interior. Cuando le preguntó por la arboleda, dejó de tararear abruptamente y lo miró directamente. Sus ojos estaban distantes. «Vidriosos. No es un lugar», dijo con una voz que no parecía la suya. «Es una boca. Se abre cuando tiene hambre». Luego sonrió, una curva lenta y antinatural de sus labios, antes de reanudar el tarareo como si nada hubiera pasado. Esa noche, Crawford no pudo dormir. Se sentó en su estudio, con el grabado de la puerta grabado en su mente. Buscó en sus viejos textos, médicos, teológicos, incluso de folclore. Encontró referencias a lugares delgados, donde la barrera entre mundos era débil, donde los vivos podían tropezar con algo que no estaba destinado a ser visto. Los relatos eran vagos. Pero todos hablaban de una advertencia: una vez que alguien cruzaba, nunca volvía a ser el mismo. Se dio cuenta con un sentimiento de hundimiento que Abigail y Eliza ya no estaban del todo en este mundo. Cerca de la medianoche, un ruido rompió el silencio, pasos sobre él, moviéndose por el ático. Crawford tomó su linterna y subió las escaleras. El ático estaba vacío, excepto por viejos baúles y muebles cubiertos de polvo. Sin embargo, en la pared del fondo, vio algo que le heló la sangre. Una serie de símbolos tallados profundamente en la madera. Eran los mismos patrones en espiral que Eliza había dibujado, solo que más grandes, más deliberados.
Cuando extendió la mano para tocarlos, una ráfaga repentina de aire helado sopló por el ático, apagando su linterna. En la oscuridad total, lo escuchó, un susurro bajo y colectivo, como docenas de voces, hablando desde debajo de las tablas del suelo. Ella nos pertenece. Crawford bajó las escaleras a trompicones. Con el corazón latiendo con fuerza, encontró a Margaret esperándolo al pie de la escalera, con el rostro pálido y demacrado. Lo soy, susurró. En mis sueños. Estaban llamando mi nombre. Le agarró el brazo, sus uñas clavándose en su piel. Tenemos que sacar a esas niñas de aquí. Esta noche. Antes de que Crawford pudiera responder, un grito atravesó la casa, la voz de Abigail, aguda y llena de pánico. Corrieron a la habitación de las hermanas. Abigail estaba de pie junto a la ventana, señalando hacia el bosque. «Está ahí fuera», gritó. Eliza había desaparecido de nuevo. La ventana estaba abierta, las cortinas ondeando en el aire nocturno. Crawford agarró su abrigo y su linterna. «No voy a dejar que se la lleven otra vez», dijo. Margaret intentó detenerlo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Morirás si entras ahí». Pero él ya estaba afuera, corriendo hacia la arboleda con Abigail, siguiéndolo de cerca, descalza y decidida. El bosque estaba vivo esa noche. Los árboles parecían retorcerse y doblarse como si los observaran, y el camino cambiaba bajo sus pies. El aire era espeso, pesado, con el olor a tierra húmeda y algo metálico. Sangre, o algo parecido. Crawford gritó el nombre de Eliza. Su voz tragada por el silencio, entonces lo oyeron, el tarareo. Venía de las profundidades de la arboleda, la misma canción de cuna, pero ahora más fuerte, superpuesta con otras voces. Cuando llegaron al claro, vieron a Eliza de pie junto al pozo retorcido y podrido, su pálido rostro vuelto hacia arriba como si escuchara algo que solo ella podía oír. «No te acerques», susurró Abigail, agarrando el brazo de Crawford. «Aquí es donde cruzaron. Aquí es donde morimos». Las palabras lo congelaron. «¿Qué quieres decir con que murieron?». Abigail lo miró con lágrimas corriendo por su rostro. «No volvimos, solas. Una parte de nosotras todavía está con ellas. Si se llevan a Eliza ahora, no volverá en absoluto». Crawford dio un paso hacia el pozo, levantando su linterna. El suelo a su alrededor estaba húmedo, casi pulsando como la piel de alguna criatura enterrada. Desde abajo resonó un sonido débil, algo que respiraba. De repente, la voz de Eliza cortó el silencio. «Está abierto». Se giró para enfrentarlos, sus ojos negros como el carbón. Y sonrió. «¿Quieres ver lo que hay al otro lado?». El suelo bajo ellos se estremeció. Las raíces de los árboles se retorcieron como serpientes, enroscándose hacia el pozo. El tarareo se convirtió en un canto profundo y resonante. Las voces de abajo, subiendo como si les dieran la bienvenida. Crawford agarró a Abigail y la empujó hacia atrás, pero las raíces le azotaron los tobillos, tratando de arrastrarlos más cerca. «Corran», gritó. Tropezaron por el bosque, la linterna balanceándose salvajemente, las sombras arañando sus talones. Detrás de ellos, el canto se hizo más fuerte, casi triunfante. Cuando finalmente salieron de los árboles y llegaron a los campos abiertos, Crawford se desplomó de rodillas, jadeando. Abigail se aferró a él, sollozando. «No podemos volver», dijo. «Si lo hacemos, nos llevarán a todos». Pero mientras Crawford miraba por encima del hombro la oscura silueta de la arboleda, supo que la pesadilla no había terminado. Eliza todavía estaba allí y algo le decía que, si no la recuperaban, la puerta de la que hablaba Abigail no solo se llevaría a una niña, se lo llevaría todo. A la mañana siguiente, la finca de Crawford estaba sofocada por el silencio. Margaret se negaba a hablar, sus ojos hinchados de llorar durante la noche. Abigail estaba sentada acurrucada en un rincón de la cocina, con el rostro pálido, sus labios murmurando palabras rotas que no tenían sentido, mitad oraciones, mitad advertencias. Las sombras bajo sus ojos la hacían parecer mucho mayor de 17 años. Cada vez que el viento sacudía las ventanas, se estremecía como si esperara que el propio bosque viniera a arañar la casa. Crawford no había dormido. Se había sentado en su estudio con una vela casi consumida, mirando sus notas y los toscos bocetos de los símbolos en espiral. Sus manos temblaban mientras garabateaba ideas en líneas frenéticas e irregulares. Portales, raíces, umbrales, ofrendas. No podía escapar de las palabras que Eliza había pronunciado con esa voz extraña y de otro mundo. «Está abierto». Ahora creía que el pozo en la arboleda era más que un lugar físico, era una abertura, una boca. Y las hermanas se habían acercado demasiado a ser devoradas por ella. Sabía que no podían dejar a Eliza allí.
en lo que sea que se hubiera convertido. Por muy oscura que fuera su conexión con la arboleda, abandonarla sería peor que la muerte. Pero, ¿cómo podría entrar de nuevo en ese lugar maldito sin ser él mismo capturado? El arma no había hecho nada contra la sombra. Necesitaba algo más antiguo que las balas. Al mediodía, Crawford fue a ver al reverendo Márquez. El reverendo parecía un hombre que había envejecido 10 años desde el último encuentro con las hermanas. Sus manos temblaban mientras servía el té, negándose a mirar a Crawford a los ojos. Solo dije, doctor, hay cosas más allá de la razón. Si se mete con ellas, lo marcan. No quiero oír sermones, espetó Crawford. Quiero ayuda. La niña todavía está en esa arboleda. Si hay alguna oración, algún rito, cualquier cosa que pueda contener lo que sea que haya allí, lo necesito ahora. Márquez vaciló. Luego desapareció en una habitación lateral. Regresó con un viejo libro encuadernado en cuero. Este no es el tipo de fe que predico desde el púlpito, dijo con la voz baja. Es más antiguo. Mi abuela hablaba de ello cuando yo era niño. Decía que el bosque tiene sus propias reglas, sus propios tratos. Si entra, lleve hierro y fuego. Y nunca, jamás, mire a lo que lo llama. Crawford tomó el libro, aunque sus manos temblaban. Haré lo que sea necesario. Cuando regresó a casa, Margaret lo confrontó. No puedes volver, dijo, agarrándole el brazo con fuerza. ¿Viste lo que pasó? Te perderás como ella. Te perderé a ti también. Su voz se quebró. Pero la mente de Crawford estaba decidida. Si no traigo a Eliza de vuelta, esa cosa seguirá viniendo. No se detendrá con ella. Abigail levantó la vista desde el rincón. No te dejarán llevártela, susurró. A menos que. Hizo una pausa. Como si un pensamiento terrible acabara de entrar en su mente. A menos que. Les des otra cosa. Crawford se congeló. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Los labios de Abigail temblaron. Eso fue lo que me dijeron en la oscuridad. Hacen trueques. Nos llevaron. Pero nos habrían retenido si nos hubiéramos quedado calladas. Rompí sus reglas. Si quieres a Eliza de vuelta, tienes que darles a alguien, o algo que quieran más. La idea lo enfermó. No, dijo bruscamente, no sacrificaré a nadie. Encontraré otra manera. Pero en el fondo, temía que ella pudiera tener razón, esa noche. Crawford se preparó para el viaje. Se ató el revólver al cinturón, aunque dudaba que sirviera de algo. Envolvió clavos de hierro en un paño y llevó un frasco de aceite y cerillas. Del libro de Márquez. Memorizó algunas palabras antiguas, cánticos destinados a mantener a raya a los espíritus de las raíces. Abigail insistió en ir. Nunca la encontrarás sin mí, dijo. Te engañarán. Te mostrarán cosas que quieres ver. Pensarás que la estás salvando. Pero caminarás directamente hacia su boca. Crawford quiso negarse, pero cuando vio la feroz determinación en sus ojos huecos, se dio cuenta de que ella sabía más sobre ese lugar de lo que él jamás podría. Quédate cerca de mí. Dijo, no importa lo que oigas, no sueltes mi mano. Mientras el sol se hundía en el horizonte, se dirigieron hacia la arboleda. Margaret estaba en la puerta, con lágrimas en los ojos. Si no vuelves al amanecer. No pudo terminar la frase. Crawford le dio un último y tembloroso asentimiento antes de desaparecer entre los árboles con Abigail. El bosque era peor. De noche. El camino, que una vez había estado despejado, ahora se retorcía y se dividía, como si el propio bosque estuviera vivo, reorganizando sus huesos, a cada pocos pasos, Crawford oía susurros. Murmullos suaves y seductores que parecían venir de ninguna parte y de todas partes. Agarró la mano de Abigail con fuerza. No escuches, dijo. Pero los susurros se hicieron más fuertes. Formando palabras, Crawford. Doctor, tráela de vuelta. Llegaron al claro, cerca de la medianoche. El pozo se alzaba en el centro, como una herida negra en la tierra. El suelo pulsaba débilmente, como si respirara. La tosca muñeca de madera que habían enterrado estaba sentada en el borde del pozo, sus ojos de piedra brillando a la luz de la luna. Entonces lo oyeron, un canto. La voz de Eliza, suave y dulce, resonando desde las profundidades del pozo. No mires adentro, advirtió Abigail, tirando de su mengue. Esa no es ella. Así es como te atraen. Pero Crawford no pudo evitarlo. Se acercó, mirando hacia la oscuridad, por un momento. No vio nada más que una negrura infinita. Luego algo se movió abajo, un rostro pálido, sonriéndole. Doctor, llamó la voz de Eliza. Aunque sus labios no se movieron. Baja. Es hermoso aquí. Las raíces alrededor del pozo comenzaron a retorcerse, curvándose hacia arriba como manos que lo alcanzaban.
Abigail gritó, tirando de él hacia atrás justo cuando el suelo tembló violentamente. Desde las sombras al borde de la arboleda, surgieron figuras, siluetas altas y delgadas, sus movimientos bruscos y equivocados. Sus rostros sin rasgos rodearon el claro como centinelas. «Saben que estás aquí», susurró Abigail con la voz temblorosa. «No nos van a dejar irnos». El claro pareció encogerse mientras las figuras se acercaban, sus rostros sin rasgos, girando hacia Crawford y Abigail como una audiencia grotesca. Se movían con una gracia terrible, lentos, deliberados. Sus largos miembros, doblándose en ángulos antinaturales como si sus huesos no estuvieran hechos para este mundo. La respiración de Crawford era rápida y superficial. Podía sentir el suelo pulsando bajo sus pies como si el propio bosque tuviera un latido. Abigail se aferró a su brazo con ambas manos, sus uñas clavándose en su piel. «No los mires», susurró, su voz temblando. «Si los miras demasiado tiempo, verás lo que realmente son». Crawford mantuvo sus ojos fijos en la linterna que tenía en la mano. Sacó los clavos de hierro de su bolsa y los esparció alrededor del pozo, formando un círculo tosco. Era un truco que había leído en el viejo libro de Márquez. Hierro para ahuyentar a los espíritus. Para romper el camino de cualquier poder antinatural que los alimentara. Pero mientras los clavos golpeaban el suelo, las figuras comenzaron a zumbar, un sonido bajo y vibrante que hacía que el aire se sintiera espeso y pesado. Entonces, desde dentro del pozo, la voz de Eliza se alzó, más fuerte ahora, casi suplicante. «Doctor Abigail, ¿por qué me dejan aquí?» Abigail cerró los ojos con fuerza, lágrimas corriendo por su rostro. «Esa no es ella», susurró. «Ella no suena así. Son ellos. Están usando su voz». Pero Crawford no podía ignorar el sonido. Su corazón dolía de culpa. Había jurado proteger a estas niñas. Y ahora una de ellas estaba atrapada en este lugar infernal. Dio un paso cauteloso hacia el pozo. «Eliza», llamó. «Si puedes oírme, dime que te di el día que nos conocimos». Hubo silencio. Luego, la voz de abajo dijo: «Me diste esperanza». La sangre de Crawford se heló. Nunca le había dicho nada parecido. Abigail soltó un sollozo ahogado. «Son ellos», dijo. «Están tratando de llevarte a ti también». Las figuras sombrías comenzaron a acercarse. Sus movimientos eran lentos pero implacables, como depredadores acorralando a su presa. El zumbido se hizo más fuerte y las raíces alrededor del pozo se retorcieron como serpientes, estirándose hacia los tobillos de Crawford. Dejó caer la linterna al suelo y agarró el frasco de aceite con manos temblorosas. Lo vertió alrededor del círculo de hierro y encendió una cerilla. Las llamas rugieron, proyectando las figuras en siluetas grotescas. Por un momento, las sombras se detuvieron. El zumbido cesó, reemplazado por un siseo bajo, como vapor escapando de la tierra. La luz del fuego parpadeó sobre sus rostros en blanco, y Crawford creyó ver algo detrás de ellos. Más formas, más rostros, ocultos entre los árboles. Estaban observando, esperando. «Tenemos que irnos», susurró Abigail, tirando de su mengue. «Si nos quedamos, nos llevarán a nosotros también». Pero Crawford vaciló, dividido entre la supervivencia y su deber de salvar a Eliza. «Si todavía está viva», murmuró, «no podemos dejarla aquí». La voz de Abigail se quebró. «Ya no es Eliza. ¿No lo entiendes? Ya se la han llevado. Si te quedas, te llevarán a ti también. Y a mí». Una voz profunda, resonante y superpuesta con innumerables susurros se alzó desde el pozo. «Danos a la hermana», dijo, «la que rompió las reglas. Danos a Abigail y te devolveremos lo que tomamos prestado». Abigail se congeló, su mano apretando el brazo de Crawford. Sacudió la cabeza violentamente, el terror evidente en su rostro. «No solo me quieren a mí», susurró. «Quieren lo que hay dentro de mí, lo que dejaron atrás cuando volví». La mente de Crawford corría a toda velocidad. No podía entregarles a Abigail, pero sabía que, de otro modo, no los dejarían ir. El fuego crepitaba alrededor del círculo, pero las figuras comenzaban a moverse de nuevo, pasando por encima de los clavos de hierro como si probaran su fuerza. Crawford agarró la mano de Abigail. «Corre», dijo. Salieron disparados hacia la línea de árboles, las sombras abalanzándose tras ellos. El bosque cobró vida con movimiento, ramas retorciéndose, raíces agarrando sus pies. Crawford balanceó su linterna salvajemente, prendiendo fuego a las hojas secas, creando un camino de fuego detrás de ellos. Podía oír a las figuras siguiéndolos. Sus movimientos silenciosos pero increíblemente rápidos. Cuando finalmente salieron de la arboleda, Crawford se desplomó de rodillas, jadeando. Abigail cayó a su lado, sollozando. «No puedes volver», susurró. «Nunca la dejarán ir ahora. Es parte de ellos.
Pero Crawford no estaba listo para rendirse. Mientras miraba hacia atrás, a la oscura silueta del arboledal, hizo un voto. Silencioso, si se llevaron a Eliza, encontraré una manera de recuperarla, incluso si eso significa enfrentarme al mismo diablo. Esa noche, Crawford cerró con llave todas las puertas y ventanas de la casa. Pero el zumbido lo siguió. Venía de las paredes, de las tablas del suelo, del aire mismo que respiraban. Margaret no podía dormir. Se aferraba a una cruz contra su pecho y susurraba, esta casa está maldita. Es solo cuestión de tiempo antes de que nos lleve a nosotros también. Abigail se sentó junto al fuego, mirando las llamas. No hablaba. Pero había algo en sus ojos, una mirada distante y atormentada, que Crawford nunca había visto antes. Parecía estar escuchando algo que solo ella podía oír. Cuando Crawford finalmente se durmió en su escritorio, se despertó y encontró a Abigail de pie sobre él, con la tosca muñeca de madera en sus manos. La había quemado, enterrado, tratado de destruirla, y sin embargo, aquí estaba de nuevo, sus ojos de piedra fijos en él. Vienen esta noche, dijo Abigail en voz baja. Tomarán lo que se les debe. No puedes detenerlos. La casa estaba cargada de una quietud antinatural esa noche, incluso el viento afuera parecía contener la respiración. Esperando, Crawford se sentó en su estudio, con el revólver cargado y la linterna ardiendo a baja intensidad. La tosca muñeca de madera que Abigail le había traído antes estaba sobre el escritorio, sus ojos huecos reflejando la temblorosa llama. No podía mirarla por mucho tiempo, sin sentir el peso de algo observándolo a través de ella, algo antigua y paciente. Margaret se negó a bajar. Se había encerrado en el dormitorio, aferrando una Biblia y susurrando oraciones. Deberíamos irnos de este lugar, había dicho antes, con la voz temblorosa. Deja ir a las niñas. Deja que el bosque se lleve lo que quiera. Pero Crawford no podía decidirse a abandonarlas. Ni siquiera ahora. Abigail estaba sentada en el suelo junto al fuego, su delgado cuerpo encorvado, su cabello colgando como un velo sobre su rostro. No había hablado desde su advertencia. Ocasionalmente, miraba hacia las ventanas como si esperara que alguien o algo llamara. Su respiración era superficial, y sus manos apretaban los bordes de su vestido como si se estuviera conteniendo. Fue pasada la medianoche cuando comenzó. Un zumbido bajo vibró a través de la casa, débil al principio, como el sonido de abejas distantes. Luego se hizo más fuerte, resonando a través de las paredes y las tablas del suelo. La linterna parpadeó violentamente. El fuego en el hogar chasqueó y siseó, como si un viento repentino hubiera soplado por la habitación. Crawford se puso de pie, con el revólver en la mano. «Quédate detrás de mí», le dijo Abigail. El zumbido se detuvo abruptamente, reemplazado por un silencio tan profundo que a Crawford le dolieron los oídos. Luego, desde afuera, llegó el sonido de pasos, lentos, deliberados, rodeando la casa. Las tablas del porche crujieron bajo un peso invisible. Margaret gritó desde arriba, su voz ahogada pero estridente, «¡Están aquí! ¡Están aquí!». Crawford corrió hacia la puerta principal, pero antes de que pudiera cerrarla con cerrojo, una sombra pasó por la ventana, alta, demacrada, con miembros demasiado largos para ser humanos. Sintió el frío de su presencia filtrarse a través de las paredes. Algo golpeó la puerta, no con un puño, sino con un sonido de raspado y arrastre, como garras en la madera. «Doctor», susurró una voz. Era la voz de Eliza. «Abre la puerta. Tengo frío». Crawford se congeló. Abigail, con el rostro pálido, negó con la cabeza violentamente. «No es ella», dijo. «No la abras. Si la abres, estamos todos perdidos». Los golpes se hicieron más fuertes, más rápidos, hasta convertirse en un golpeteo frenético. Crawford retrocedió, su revólver temblando en su mano. Desde la parte trasera de la casa, llegó el estruendo de una ventana rompiéndose. Algo había entrado. «Ve con Margaret», le dijo Abigail. «Quédate con ella. No dejes entrar a nadie. Ni siquiera a mí, a menos que diga tu nombre». Abigail no se movió. «Me quieren a mí», dijo. Su voz plana y hueca. «Seguirán viniendo, hasta que me tengan. Puedo sentirlos». El sonido de pasos resonó por el pasillo. Crawford se giró justo a tiempo para ver una figura alta y sombría deslizarse más allá de la puerta. No caminaba, parecía flotar, su cabeza inclinándose hacia él con un movimiento brusco y antinatural. Disparó su revólver. El disparo resonó por la casa. Pero la figura no cayó. Simplemente se disolvió en humo, reformándose unos metros más cerca. Crawford agarró la linterna y la arrojó por el pasillo. El aceite estalló en llamas, bloqueando el camino de la sombra por un momento. «Arriba. Ahora», gritó.
Abigail finalmente se movió, subiendo las escaleras a toda prisa. Crawford la siguió. Con el corazón latiendo con fuerza, encontraron a Margaret en el dormitorio, aferrando su Biblia, su rostro tan blanco como el hueso. «Están adentro», jadeó. «Los vi en la ventana. Sus rostros, oh Dios. No tienen rostros». Crawford atrancó la puerta con una cómoda. Se volvió hacia las hermanas con la respiración entrecortada. «Si las quieren, tendrán que pasar por encima de mí», dijo, aunque las palabras sonaron huecas. Desde el pasillo llegó el sonido de rasguños, suaves, deliberados, como uñas arrastrándose por la madera. Luego la voz regresó. Pero ahora no era solo la de Eliza. Docenas de voces, superpuestas y distorsionadas, llenaron el aire. «Danos a la hermana. Dánosla, y vivirán». Abigail comenzó a temblar violentamente. «Me están llamando», susurró. «Siento que tiran de mí. Si me quedo aquí. Vendrán por todos nosotros». Se volvió hacia Crawford con los ojos muy abiertos y brillantes. «Déjame ir. Déjame terminar con esto». «No», dijo Crawford bruscamente. «No vas a ninguna parte». Pero mientras hablaba, la temperatura en la habitación bajó. El vidrio de las ventanas se escarchó y el fuego en el hogar de abajo se apagó con un siseo. Las voces se hicieron más fuertes, más cercanas, como si estuvieran dentro de las paredes. Entonces, sin previo aviso, la muñeca de madera que Abigail había dejado en el escritorio fuera de la habitación se deslizó por debajo de la puerta. Se detuvo en medio del suelo, su cabeza inclinándose hacia ellos. Sus ojos huecos brillaron a la tenue luz de las velas. «Están aquí», dijo Abigail con la voz quebrada. Al momento siguiente, las propias paredes parecieron estremecerse. Las voces rugieron al unísono y la puerta traqueteó violentamente contra la cómoda, como si una docena de manos invisibles intentaran abrirse paso. Crawford levantó su revólver con las manos temblorosas. «Si la quieren, tendrán que pasar por el fuego», dijo, su voz baja y dura. Agarró el frasco de aceite y lo vertió a lo largo del umbral. Con un golpe de su cerilla, las llamas se alzaron, formando una barrera. Por un momento, los golpes se detuvieron, pero entonces una voz, más clara que todas las demás, habló desde el pasillo. Era la voz de Eliza. Suave y lúgubre. «Doctor, ¿por qué me mantienes alejado de mi familia?» La resolución de Crawford vaciló. Margaret se aferró a su brazo. «Esa no es ella», susurró. «Esa ya no es tu niña». Los golpes se reanudaron, más fuertes ahora, y comenzaron a formarse grietas en el marco de la puerta. Las sombras no iban a esperar mucho más. La puerta se estremeció bajo la fuerza de algo inhumano, cada golpe sacudiendo la cómoda que habían empujado contra ella. La madera crujió y se astilló. Y por un momento, Crawford pensó que saldría, volando de sus goznes. El fuego en el umbral ardía alto, pero parecía tener poco efecto ahora. Las sombras se acercaban, sus formas parpadeando contra las paredes como reflejos distorsionados de una pesadilla. Abigail se aferró a la mengue de Crawford, su cuerpo temblando tanto que temió que se desmayara. «Están dentro de las paredes», susurró, su voz hueca. «Puedo sentirlos arrastrándose a nuestro alrededor. Están esperando a que deje de respirar». Margaret se arrodilló cerca de la cama, aferrando su Biblia con los nudillos blancos, murmurando oraciones a medias. «Señor, sálvanos, líbranos de este mal». Su voz era apenas un susurro contra la creciente cacofonía de susurros y sonidos de raspado que llenaban la habitación. Crawford recargó su revólver con manos temblorosas. Sabía que las balas no los detendrían, pero el acto le dio valor. Miró a Abigail. Su rostro estaba pálido como el de un fantasma, pero sus ojos ardían con una extraña intensidad, como si una parte de ella ya entendiera lo que había que hacer. «Vienen por mí», dijo de repente, su voz más fuerte ahora, casi desafiante. «No se detendrán hasta que me lleven de vuelta. Siento que tiran de mí y me jalan». Se volvió hacia Crawford, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Si voy con ellos, tal vez los dejen en paz a ti y a Margaret». «No», dijo Crawford bruscamente. «No te vas a sacrificar. Saldremos todos de esto». La puerta se partió, un sonido largo y astillado que silenció la habitación por un latido. Luego, lentamente, la tosca muñeca de madera se deslizó de nuevo por debajo de la puerta. Su cabeza se inclinó hacia Abigail, sus ojos huecos brillando en el parpadeo del fuego. Un susurro siguió, suave y escalofriante: «Vuelve a casa». Abigail miró a la muñeca como hipnotizada. Sus labios temblaron. «Esa es su marca», murmuró. «Es lo que dejaron atrás cuando escapamos. Seguirán llamando hasta que yo responda». Crawford apretó los dientes, agarró la muñeca y la arrojó al fuego. Las llamas la devoraron al instante, la madera crepitando y partiéndose.
Por un breve momento, los golpes en la puerta cesaron. El silencio llenó la habitación, pesado, antinatural. Luego vino un grito. Era la voz de Eliza, estridente y agonizante, resonando desde algún lugar profundo de la casa. Abigail, Abigail, ayúdame. El sonido desgarró el corazón de Abigail. Corrió hacia la puerta antes de que Crawford pudiera detenerla. Es ella. Es mi hermana. Crawford la agarró del brazo, arrastrándola hacia atrás justo cuando la puerta explotó hacia adentro con un estruendo ensordecedor. La cómoda voló a un lado como si la hubiera arrojado una fuerza invisible, y las sombras entraron como humo negro. La habitación se llenó instantáneamente de formas retorcidas, sus miembros estirándose y retorciéndose mientras avanzaban. Crawford disparó contra la masa, pero las balas los atravesaron, impactando inútilmente en las paredes. Atrás, rugió, agarrando un trozo de madera ardiendo del fuego y balanceándolo como un arma. Las sombras sisearon y retrocedieron, pero solo ligeramente. Lo estaban probando. Rodeándolo como lobos, Margaret gritó y se apretó contra la pared. Abigail, desesperada, trató de liberarse del agarre de Crawford. Tengo que ir con ella, lloró. Si me quieren, que me lleven. Al menos ella será libre. Abigail, no. Bramó Crawford, la empujó detrás de él y arrojó la madera, ardiendo al centro de la habitación. El fuego se extendió rápidamente por el suelo, obligando a las sombras a retirarse a los bordes de las paredes. Por un momento, pensó que habían ganado terreno. Entonces las tablas del suelo debajo de ellos comenzaron a crujir. Un sonido profundo y gemido vino de abajo como si la tierra misma se estuviera abriendo. Las tablas se doblaron y a través de los huecos, Crawford vio raíces, gruesas, negras y retorciéndose como serpientes. Estaban empujando hacia arriba, tratando de arrastrar la casa a la misma boca oscura que la arboleda. Están entrando, gritó Margaret. Crawford agarró a Abigail y la empujó hacia la ventana. Afuera, ahora. Las dos. Margaret vaciló, pero la vista del suelo partiéndose no le dejó otra opción. Crawford rompió el cristal con la culata de su revólver y sacó a Abigail primero, luego a Margaret. Salió el último, justo cuando el suelo detrás de él cedió, revelando un vacío negro y bostezante lleno de raíces en movimiento. Afuera, la noche era peor que nunca. La sombra de la arboleda se extendía hasta la casa, sus árboles meciéndose como si estuvieran vivos, sus ramas extendiéndose como brazos esqueléticos. El zumbido había regresado, más fuerte que antes, vibrando a través del suelo. Abigail se aferró al brazo de Crawford, su respiración entrecortada. No se detendrán, dijo. No hasta que se lleven a una de nosotras de vuelta. Crawford se volvió hacia la arboleda, con la mandíbula apretada. Entonces terminaremos esto, esta noche. No más huidas. Agarró el último frasco de aceite y los clavos de hierro de su abrigo. Vamos a volver a ese pozo. Lo que sea que haya ahí. Lo quemaré hasta los cimientos. Los ojos de Margaret se abrieron de par en par. Morirás ahí dentro. Entonces, al menos terminará conmigo, dijo Crawford. Miró a Abigail, su voz suavizándose. Si no vuelvo, llévate a Margaret y vete de este lugar antes del amanecer. Pero Abigail negó con la cabeza. Si tú vas, yo también voy. Eliza sigue, siendo mi hermana. Crawford la miró fijamente por un largo momento. Luego asintió. Entonces quédate cerca. Pase lo que pase, no sueltes mi mano. Juntos, se volvieron hacia la silueta negra de la arboleda, sus árboles esperando como un ejército. El zumbido se hizo más fuerte a cada paso, las sombras profundizándose a su alrededor. En algún lugar de esa oscuridad, la voz de Eliza susurró débilmente, llamándolos más cerca. La arboleda los tragó por completo. Cada paso más profundo se sentía como caminar en una pesadilla cosida con sombras y promesas susurradas. Los árboles se retorcían sobre sus cabezas, sus ramas anudándose como dedos nudosos que intentaban atraparlos. El aire era espeso, sofocante, cargado de una pena ancestral que pesaba sobre sus almas. Abigail agarró la mano de Crawford con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su palma. Llegaron al pozo ennegrecido, sus bordes irregulares resbaladizos por la podredumbre. De sus profundidades se alzaba el zumbido, un coro de voces superpuestas y rotas, llamándolos a casa. La voz de Eliza flotaba por encima del resto, frágil, perdida, pero inconfundiblemente suya. Vengan, les decía. Vengan a ver. Crawford vertió aceite alrededor del borde del pozo y dejó caer una cerilla encendida en el agua oscura.
Las llamas surgieron hacia arriba, proyectando sombras grotescas sobre las raíces retorcidas que los rodeaban. El cántico se detuvo, luego se convirtió en un chillido, un grito penetrante y agonizante que sacudió sus huesos. De repente, el suelo bajo ellos se estremeció. Las raíces brotaron de la tierra como serpientes, enroscándose alrededor de sus tobillos y muñecas. Abigail gritó, pero Crawford se mantuvo firme, liberándola. «Agárrate», gritó. De las profundidades del pozo emergió una figura pálida, Eliza. Sus ojos eran vacíos negros, su piel translúcida como si estuviera hecha de niebla. Sin embargo, en esa forma espectral, brillaba un destello de la hermana que una vez conocieron. «Ayúdenme», susurró, su voz abriéndose paso a través de la oscuridad. Abigail sollozó, extendiendo la mano. «Eliza, vuelve. Lucha». Las criaturas de sombra se abalanzaron, tratando de arrastrar a Eliza de vuelta al abismo. Crawford levantó su revólver y disparó contra la masa de oscuridad retorcida. Las figuras retrocedieron, chillando como bestias heridas. Arrojó el último resto de aceite sobre las raíces y lo encendió, las llamas rugiendo mientras la arboleda se retorcía en agonía. La luz rasgó la negrura. La forma de Eliza parpadeó, la claridad regresando a sus ojos. Con un último y desesperado esfuerzo, agarró la mano de Abigail. Juntas, se alejaron del borde del pozo. Las raíces retrocedieron como si estuvieran quemadas y el cántico se desvaneció en el silencio. Corrieron, liberándose del agarre de la arboleda, mientras el amanecer pintaba el cielo de un dorado pálido. Eliza tropezó pero no cayó. Abigail la atrapó, las lágrimas mezclándose con la niebla de la mañana. Crawford lo siguió, con la respiración entrecortada pero triunfante. Nunca hablaron mucho de lo que sucedió después. La gente del pueblo susurraba sobre las extrañas niñas del bosque, pero nadie se atrevía a hacer demasiadas preguntas. Las hermanas sobrevivieron, marcadas pero libres. Pero Crawford sabía la verdad, algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. La oscuridad a la que se habían enfrentado todavía persistía, esperando pacientemente bajo las raíces, en las sombras de arboledas olvidadas, lista para reclamar la próxima alma que se acercara demasiado. A menudo se preguntaba si la ciencia alguna vez reconocería lo que había sucedido. Pero algunos misterios, se dio cuenta, están destinados a permanecer enterrados. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido una presencia justo al borde de tu visión, algo que observa, que espera? Únete a nuestra comunidad para explorar los rincones olvidados de la historia, donde la verdad es más extraña que la ficción.